Bueno, victoria importante contra la Unión Deportiva Las Palmas, que ha dado un gran partido, la verdad, y que deja una sensación de un equipo muy organizado, al que tal vez le falta un poco de chispa en ataque, un poco de llegar un poco más en los últimos tres cuartos de cancha, pero que ha dejado una sensación bastante interesante. Un equipo que, pese a que tenía línea de cinco defensores, en ningún momento se vio así un equipo que colocara el autobús y no intentara nada, porque de hecho en el segundo tiempo fueron a muchísimo más, intentaron llevar el partido por lo menos a un lado positivo donde ellos pudieran atacar, y realmente ha sido un partido interesante. Comentamos rápidamente esa victoria que nos deja segundos, porque el Girona también acaba de ganar a el Villarreal en la Cerámica y bueno, es absoluto líder del campeonato. Por cierto, casualidad, el Real Madrid se enfrenta en la próxima fecha, exactamente en 3 días, al Girona, para ver quién se queda con el liderato, o si por el contrario un empate y el Palancas gana y se hace líder. Veremos qué acaba pasando. Bueno, vamos a comentar este partido rápidamente. Por supuesto, lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video y damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Repito, victoria importante teniendo en cuenta que se venía de un partido bastante lamentable en el que ha fallado muchísima gente. Ha fallado desde el mismísimo Carlo Ancelotti con ese planteamiento tan cuestionable. Los jugadores también estuvieron muy mal. Álava estuvo sobre todo de los peores. También recuerdo Fran García. Bueno, en general no vamos a tratar de atacar a nadie del partido pasado porque eso ya sucedió. Y bueno, realmente toca es hacer frente porque aquí hay partido cada 3 días y pues toca dar la cara. Hablando un poco del partido de hoy, pues Ancelotti ha movido un poco el árbol, ha cambiado los dos laterales que salieron bastante cuestionados tras ese partido, porque ha colocado a Mendy y por la banda derecha ha colocado a Nacho, quien posteriormente se tuvo que ir al puesto de central tras la lesión de David Álava. Como les decía, un cambio bastante ahí dinámico y que ha cambiado algunas cosas. Por ejemplo, también pudimos ver que por fin le dio descanso a Bellingham. Yo lo dije en el último partido que daba la sensación que Jude estaba en una posición bastante complicada en cuanto a cansancio. Hoy no ha disputado ni un minuto, me alegra un montón definitivamente. Y ahí ha colocado en su puesto a Brahim Díaz, que ha tenido unos buenos minutos, ha tenido un partido bastante interesante. De hecho, según la liga ha sido el mejor del partido y ha demostrado que tiene para aportar muchísimas más cosas, pese a las pocas oportunidades que Ancelotti le ofrece al canterano del Manchester City. Lo que les estaba comentando, pues sí, victoria importante y con ese nueva alineación, porque el sistema era el mismo. Ahí estaba como enganche Brahim, por delante Joselu y Rodrigo, que también sigue absolutamente desquiciado con el no poder meter un gol. Vamos a hablar entonces rápidamente un poco de esto. A mí el partido me ha gustado, sobre todo el primer tiempo, hablando en líneas generales. Creo que el Real Madrid se ha encontrado con un Valles, creo que se llama el portero de Las Palmas, bastante imponente. Tal vez los remates no eran tan decisivos como si fue el del gol de Brahim Díaz, que terminó entre chocando contra las redes, y el arquero ha sabido defenderse en muchas situaciones. José lo ha estado intentándolo todo el tiempo. Hemos visto un gran primer tiempo del Real Madrid intentándolo desde todos los lados posibles, y realmente lo que le hacía falta tal vez era un poco abrir las bandas, aunque después, bueno, se fue el partido complicando un poco al punto de que el gol termina llegando incluso pasado el tiempo, porque claro, es todo el tiempo que había perdido el portero, más la lesión del otro futbolista, termina cediéndole ese espacio el árbitro, creo que correctamente, al Real Madrid, donde termina marcando el gol. A mí me ha gustado mucho el primer tiempo, sin embargo, ya en el segundo tiempo, entrada a la segunda mitad, Las Palmas empezó a coger un poco de fuerza. El Real Madrid se consigue con este gol de José Lu muy bien, gana el espacio perfectamente bien, tira una diagonal interesante porque parte desde la banda. Rodrigo le genera un pase de 3 dedos bastante importante también, un gol bastante bonito, pero a partir de ahí también sale José Lu. Sale Brahim, que para mí eran los dos mejores del partido hasta el momento, y el Real Madrid prácticamente desaparece, con un Vinicius que bueno, ha tenido sus primeros minutos desde que vuelve de la lesión y se le ve, por supuesto, más lento de lo normal, no se le ve fino, porque claro, viene de una lesión y es evidente que es muy normal que no tenga esa chispa que suele tener Vinicius, aunque tuvo alguna arrancada, perdiendo muchos duelos con Julián no sé qué, que creo que es un futbolista mexicano, que lo vi bastante interesante también. Y bueno, no vamos a cuestionar la actuación de Vinicius, porque realmente creo que era normal y él tiene que ir cogiendo la forma poco a poco a través de los minutos. Como les decía, el segundo tiempo no me ha gustado nada. Fue salir estos dos futbolistas y el Real Madrid prácticamente desaparecer en ataque. Tuvo mucho la pelota la Unión Deportiva de Las Palmas, quien juega bien al fútbol, toca muy bien la pelota, tiene jugadas interesantes, jugadores bastante habilidosos, pero que
en los metros finales no terminan de concretarlo y es lo que ha sucedido con este equipo. Hablando un poco de jugadores en concreto, y bueno, de que se me olvide también, obviamente esta gente ha rematado a puerta en el minuto 72 por primera vez, o sea, realmente muy plácido el partido para el Real Madrid en líneas generales. Kepa, que también había sido muy cuestionado, yo no entiendo por qué, porque creo que poco pudo hacer en el partido contra el Atlético de Madrid. Creo que Kepa, en lo que lleva de siendo futbolista del Real Madrid, muy pocas cosas se le pueden reprochar. Me he quedado pensando a ver si me acordaba de algo, pero realmente no. Muy pocas cosas que le podamos reprochar al portero titular, como lo ha reafirmado Ancelotti. Y bueno, ha tenido otra actuación plácida, ha estado seguro en el primer remate que ha recibido, ha estado bastante bien, la verdad. Rudiger ha vuelto a ser Rudiger, el Rudiger que nos viene acostumbrando desde finales de la pasada temporada, donde se vio un futbolista o un defensor capaz de amedrentar, por llamarlo de una manera, a sus rivales. Pareciera que estuviera jugando con su sobrino de 13 años. Y bueno, había estado perfecto nuevamente Rudiger. Se le vio un poco desconectado, tal vez desacerdado o no tan correcto como otros partidos el pasado domingo contra el Atlético. Y bueno, hoy ha vuelto a estar bastante bien, la verdad, Antonio Rudiger, que sigo reafirmándome como que es el mejor defensor que tenemos a día de hoy. Álava terminó saliendo sustituido. Salen dos jugadores de lesiones como Ceballos, que también tuvo unos minutos interesantes, y Vinicius. Y te cae otro que es David Álava, más la lesión de Arda, más los dos que ya tenemos totalmente knockout para lo que resta de temporada. Entonces, habrá que ver qué está sucediendo ahí en el Real Madrid. No parece que tampoco fuera una lesión extremadamente grave lo de David Álava, pero sí a tener en cuenta la cantidad de lesionados que hemos tenido. En el medio campo, la verdad es que he visto a Camavinga como con ganas y algunas jugadas defensivas muy sólido, pero sigo sin ver ese Camavinga del que nos dio tantas alegrías en ese final de temporada de cuando ganamos la 14. Y que bueno, lo dije, este es un jugador de época. Obviamente no estoy desconfiando de Camavinga bajo ninguna circunstancia, pero creo que le hace falta algo y como que no termina de adaptarse para mostrar su mejor nivel. A Tchouaméni, creo que cuando el equipo está sin Tchouaméni o con Tchouaméni se nota muchísimo, teniendo en cuenta que es el único pivote de carácter defensivo que tenemos dentro de la plantilla. Creo que hoy se ha vuelto a quedar patente. Creo que Ancelotti, mientras este hombre está al 100%, debe tenerlo siempre en el 11 titular porque se nota muchísimo con Tchouaméni y con Rudiger ahí atrás. Da una sensación de seguridad, una sensación de seguridad que creo que le hace falta al equipo a día de hoy. Valverde creo que tampoco ha hecho su mejor partido. De hecho, una jugada sobre el segundo tiempo vi que remató un balón contra la valla, frustrado porque él sabe que no estaba haciendo un gran partido. Daba la sensación de que después del gol que le hace, creo que fue a la Real Sociedad, iba a levantar un poco el vuelo, pero no termina de despegar. Mismo caso de Camavinga, algunas acciones de calidad. Eso sí, Valverde con 14 pulmones, ahí está siempre corriendo y tratando de sacar lo más que se pueda, pero sigue sin dar como ese paso definitivo que uno diga superestrella del Real Madrid. Me parece que están en ese punto ahorita Fede Valverde y Eduardo Camavinga. Hablando un poco de la delantera, Rodrigo Góez, que yo creo que hoy lo hubiese sentado tal vez, creo que le hace falta tal vez despejar un poco la mente, yo qué sé, porque se le nota muy frustrado, al igual que el mismo Joselu. Cuando no ven puerta, por lo menos Joselu ha terminado marcando gol y otros ha metido otros goles, pero a Rodrigo se le ve absolutamente desquiciado, un jugador que hace un par de años, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar diciendo que está acusando una falta de gol y que Vinicius es todo lo contrario? ¿Quién nos iba a decir eso? No nos lo íbamos a creer seguramente, pero sí es un problema que está teniendo, sigue siendo muy desequilibrante, pero creo que hasta está como desesperado, lo tiene algo inquieto y es esa falta de gol que bueno, él sabe que tenía que dar un paso adelante con la ausencia de Vinicius, no ha podido darlo, pero bueno, Ancelotti creo que lo mantuvo sobre el césped también, porque yo no hubiera sacado a Brahim sino a Rodrigo, pero creo que lo mantuvo en el césped por esa cuestión de que Ancelotti seguramente está preocupado y con ganas de querer ayudarlo a que pueda sacar adelante esta situación tan engorrosa. José Lu ha fallado varios goles claros, algunos de ellos en fuera de juego. Es un futbolista que se mete mucho en fuera de juego y que falla opciones de gol muy claras a veces, pero es un futbolista que sabe ocupar bien los espacios, conoce a la perfección lo que es ser un futbolista con ese dorsal número 9, aunque es un simbólico porque no lo lleva. Y bueno, termina marcando un gol absolutamente espectacular. El movimiento que hace es brutal de un delantero con olfato goleador brutal. Y bueno, creo que sus principales características está el remate de cabeza. Hoy la ha puesto a prueba y le ha salido bastante bien. Ha marcado un gol, creo que se lo merecía. Creo que lo intentó bastante. Tuvo algunas jugadas que, como les digo, falló un gol cantado, pero que también se encontró con un portero que, bueno, como siempre digo, siempre sale un delantero o un portero que va a enfrentarse al Real Madrid y termina siendo el partido de su vida. Nada. Ya para finalizar, pues lo que les decía de Vinicius, me parece que no ha hecho un partido digno de ser Vinicius Junior, pero creo que es normal. Ancelotti creo que haya estado bien, ha intentado corregir un poco algunos detalles. Vamos a ver cómo es el tema de la lesión de Álava, porque repito, vuelven unos y ahora sale otro.
hay que retocar eso, aunque bueno, con el nivel que estaba dando Álava, tampoco me molestaría que se tome estas vacaciones y que se recupere bien, mientras vemos a Nacho ahí siendo central con Rudiger. Estaría interesante eso porque creo que Nacho es un poco más atento que Álava y creo que en cuanto a defender dentro del área lo vamos a ver bastante mejor. No sé si te me ha escapado alguna cosita, lo de Gilmarín lo acabo de ver. Acaba de comentar que el Real Madrid adultera la competición. Tal vez lo comente más tarde u otro día. No sé, es que realmente me parece asqueroso que este tipo de sinvergüenzas hagan este tipo de declaraciones por ahora. A centrarnos en seguir sumando. Creo que era una victoria que había que sacar. Creo que el partido ha estado bastante bien, salvo muchos tramos en el segundo tiempo en el que el Real Madrid jugó con el resultado y bajó el ritmo. De hecho, dejó hasta de atacar. Pero bueno, era más importante conseguir los 3 puntos y ahí estar ahí en el segundo lugar. No sé qué les ha parecido a ustedes, pero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios. Lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.